Hola, prepárate para una inmersión profunda en el mundo del dolor, el ego y la búsqueda de la paz interior. Tenemos un texto fascinante, que nos invita a replantarnos nuestra relación con el sufrimiento. ¿Te has parado a pensar alguna vez que quizás sufrimos más de lo necesario? Es una idea que a priori puede resultar chocante, ¿verdad? Pero si nos adentramos en el texto, veremos que tiene mucho sentido. El autor argumenta que la raíz del sufrimiento reside en nuestra resistencia al momento presente. Es esa batalla constante que libra nuestra mente, aferrándose al pasado o preocupándose por el futuro, lo que nos impide experimentar la paz. Me gusta cómo lo planteas. Y el texto usa una analogía muy interesante para ilustrarlo. Imagina la Tierra sin la presencia del ser humano, habitada únicamente por plantas y animales. Existiría en el pasado y el futuro tal y como nosotros los concebimos. En un mundo sin la mente humana, obsesionada con el tiempo, la única realidad sería la hora. El roble o el águila no se cuestionan qué hora es o qué pasará mañana. Simplemente viven en el presente. Es una imagen poderosa que nos ayuda a comprender la naturaleza ilusoria del tiempo y cómo nuestra mente se aferra a él. Y aquí es donde entra el concepto del cuerpo del dolor, ¿verdad? Al principio me costó un poco entender a qué se refería exactamente el autor. Sí, es un concepto clave, pero puede resultar complejo. No se trata de un cuerpo físico, sino más bien de una entidad energética que se nutre de nuestro sufrimiento. Es como una sombra que llevamos dentro y que se activa cada vez que nos resistimos al momento presente. ¿Y cómo podemos identificar este cuerpo del dolor en nuestra vida cotidiana? Porque a veces parece que el sufrimiento se esconde en los rincones más inesperados. Fíjate, por ejemplo, en esa irritabilidad que nos domina a veces sin motivo aparente, en la necesidad de crear drama en las relaciones o en la tendencia a ver el mundo a través de un filtro gris. Todas estas actitudes pueden ser señales de que el cuerpo del dolor está tomando las riendas. Entiendo. Es como si el cuerpo del dolor se alimentara de nuestras experiencias negativas, perpetuando un ciclo de sufrimiento del que nos cuesta escapar. Pero ¿por qué nos aferramos tanto a él? ¿Cuál es su función? El texto relaciona el cuerpo del dolor con el ego. Según el autor, el ego busca constantemente la sensación de control, de seguridad, y utiliza el miedo como herramienta para mantenernos a su merced. Y la triste realidad es que la mayoría de nosotros vivimos en un estado de miedo casi permanente, gobernados por este cuerpo del dolor y el ego. Es una realidad bastante desalentadora, la verdad. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para liberarnos esta dinámica? Porque supongo que el texto no se limita a describir el problema, ¿no? Claro que no. De hecho, el texto ofrece una solución bastante radical. Morir antes de morir. Morir antes de morir. Suena un poco drástico, ¿no? No, a ver si consigo entenderlo bien. Se refiere a una especie de muerte metafórica. Exactamente. No se trata de una muerte física, sino de un proceso de desapego de todo aquello que no somos nuestras identificaciones con el ego, las posesiones materiales, los roles sociales. Es como si tuviéramos que desprendernos de todas esas capas que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida para descubrir nuestra verdadera esencia, ¿no? Esa es la idea, y aunque pueda resultar aterrador para muchos porque implica confrontar el miedo a la pérdida, a la nada, el texto nos asegura que no hay nada que temer. Porque al morir al ego descubrimos que no hay muerte, sino una plenitud que siempre estuvo presente. Es como si al vaciarnos de todo lo superfluo diéramos espacio a lo esencial. Justo, y esa esencia es lo que nos conecta con el poder de la hora, con la paz interior que tanto anhelamos. Vale, entiendo la teoría, pero en la práctica, ¿cómo podemos cultivar esa presencia en nuestra vida diaria? Porque no creo que sea tan sencillo como chasquear los dedos y decir, ahora estoy presente. Tienes razón, no es un proceso inmediato, requiere atención, paciencia y práctica. El texto nos da algunas claves como prestar atención a lo que ocurre en nuestro interior, las emociones, las sensaciones, los pensamientos. ¿Qué hacemos con ellos? Simplemente los observamos. Sí, pero sin juzgarlos, sin identificarnos con ellos como si fuéramos un científico observando un fenómeno bajo el microscopio. Y aquí, aunque el texto no lo menciona de forma explícita, la respiración juega un papel fundamental. La respiración. ¿Cómo nos ayuda a estar más presente? Al enfocar nuestra atención en la respiración, en el flujo del aire que entra y sale de nuestro cuerpo, traemos la mente al momento presente, creamos un espacio entre nosotros y el torbellino de pensamientos, emociones y sensaciones. Y ese espacio es lo que nos permite observar el cuerpo del dolor, sin dejarnos arrastrar por él. Exacto, es como si la conciencia actuara como un filtro que nos permite observar el cuerpo del dolor sin identificarnos con él, sin alimentar su energía negativa. El texto lo compara con la alquimia, la transmutación del sufrimiento en conciencia. Es una imagen muy potente.
Es como si al observar el dolor conscientemente lo transformáramos en luz. Pero siendo realista, me imagino que en este proceso nos encontraremos con mucha resistencia, ¿no? Al fin y al cabo, el ego no se rinde tan fácilmente. Claro, la resistencia es parte del proceso. Ego, el cuerpo del dolor, no quiere ser observado, prefiere seguir controlándonos desde las sombras, pero la clave, según el texto, es ser conscientes de esa resistencia. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos vencer esa resistencia? Simplemente observándola sin juicio, reconociéndola como parte del proceso, al sacarla a la luz, la despojamos de su poder. ¿Y si nos frustramos? Porque me imagino que no será un camino de rosas. Es normal sentir frustración, por eso es tan importante la paciencia y la compasión. Paciencia para no desesperarnos cuando la resistencia aparezca y compasión para con nosotros mismos, porque no se trata de una batalla que se gana de la noche a la mañana. Es un proceso, un camino que recorremos paso a paso, con atención y con amor. Y el texto nos recuerda que no estamos solos en este camino, que la presencia de otras personas que ya han recorrido un trecho puede ser de gran ayuda. Un maestro espiritual, un terapeuta, un grupo de meditación, cualquier persona o espacio que nos ayude a conectar con la paz interior, con la luz de la conciencia. Y ya que hablamos de conectar con la paz interior, ¿qué te parece si exploramos un tema que me ha llamado mucho la atención? El texto menciona la relación entre el cuerpo del dolor y el ciclo menstrual en las mujeres. ¿Crees que podríamos profundizar en este aspecto? Claro que sí, es un tema que a menudo se pasa por alto, pero que el texto aborda con mucha sensibilidad. Señala que el periodo premenstrual puede ser una oportunidad única para observar el cuerpo del dolor en acción. Es curioso porque socialmente se suele hablar del periodo premenstrual como algo negativo, ¿no? Asociado a la irritabilidad o los cambios de humor. Sí, a menudo se percibe como una etapa complicada, pero el texto nos invita a verlo desde otra perspectiva. Durante esos días, muchas mujeres experimentan una intensificación de las emociones, y esto, aunque pueda ser un desafío, también puede convertirse en una puerta hacia una mayor conciencia. Entiendo, es como si el cuerpo del dolor se hiciera más visible durante esos días, ¿no? Exactamente, y al observarlo con atención, sin dejarnos arrastrar por él, podemos aprender mucho sobre nosotras mismas y sobre cómo opera el sufrimiento en nuestro interior. El texto nos anima a utilizar esos días como un entrenamiento intensivo de presencia. Me gusta esa idea, darle la vuelta a algo que a menudo se vive como una carga y convertir el periodo premenstrual en una oportunidad de crecimiento personal. Pero esto solo se aplica a las mujeres. En realidad, todos hombres y mujeres podemos aprender a observar nuestras emociones con mayor conciencia, especialmente en momentos de intensidad. El texto nos invita a convertir la presencia en un hábito, a prestar atención al momento presente en todo lo que hacemos, desde las tareas más cotidianas hasta las interacciones con los demás. Es como si la presencia fuera un músculo que necesita ser ejercitado, ¿verdad? Cuanto más lo trabajamos, más fuerte se vuelve. Totalmente, y al fortalecer ese músculo aumenta nuestra capacidad de responder a los desafíos de la vida con calma y sabiduría. Nos liberamos del sufrimiento innecesario, que al final es de lo que se trata. Recordando lo que dijiste al principio, morir antes de morir para vivir plenamente en el presente, ha sido una inmersión profunda y reveladora. La verdad, espero que te haya resultado interesante y que te lleves algunas ideas para aplicar en tu día a día. Igualmente me quedo con la sensación de haber explorado un mapa fascinante del mundo interior. Y como bien has dicho, lo importante es integrar estas ideas en nuestra vida diaria. Hasta la próxima.